Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. Sion Explorer Radio. Yo sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aunque yo camine por él, valle de sombra y de muerte, yo no temeré, oh no, temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa que habrá un buen futuro, porque el Señor es mi pastor y yo no temeré, oh no, temeré. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en mi desierto. Vencí, todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aunque yo camine por él, valle de sombra y de muerte, yo no temeré, oh no, temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa que habrá un buen futuro, porque el Señor es mi pastor y yo no temeré, oh no, temeré. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en mi desierto. Vencí, todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar. Estás escuchando a Vanessa Rodríguez con el tema Un Buen Futuro. Yo soy tu amigo Tony y estás en Sion Explorer Radio. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. Siente, Espíritu Santo, vive, Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. espera, y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. ora, levántate, que Dios está contigo y nosotros también. Palabra de acción siempre contigo, con el poder que cambia vidas.
La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes, escucha, una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Acompáñanos con el tema, al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Bueno, que Dios le bendiga. Saquen sus Biblias en Lucas. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 7 y en el verso 36. Lucas 7:36. Y vamos a darle lectura y vamos a ahondar en lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Creemos que Dios hace nuevas todas las cosas, ¿sí? Que lo que a veces está quebrado, está roto, Dios puede repararlo, ¿sí? Y también creemos que Jesús nos va fortaleciendo, nos llama, ¿no? Y a pesar de que nosotros, yo no quiero volar, y de repente te da el empujón y te dice, vuela, y vuelas, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que habíamos comentado la semana pasada? Como decía aquella plática motivacional de un hombre que había contado de su maestro, ¿cómo había dicho? Que su maestro le decía que su esposa le decía, ve y enseña, y dijo, es que no tengo motivación, no tengo ganas. No lo haga por motivación, decía, no lo haga por que tenga ganas. Hágalo por mí, hágalo por amor a mí. Y así es como me imagino a Dios diciéndome, no lo hagas porque tengas ganas, ¿sí? Hazlo por amor a mí. Y pues así, vamos a dar la palabra de hoy en este día, considerando que Dios me está dando el empujón para que hablemos su mensaje. Y bueno, pues vamos a hablar en el tema de este día. Estamos en Lucas, capítulo 7, verso 36. Y vamos a ver cómo era la vida de los fariseos y cómo era la vida de la gente que buscaba de Dios. En este caso, pues es una mujer, ¿no? Porque así como nosotros escuchamos la palabra y no nos importa, así como nosotros a veces estamos en un lugar y no tenemos esas ganas de servirle a Dios como algunos que se derraman, que se quiebran, que quieren más de su presencia, pues en aquellos tiempos sucedía algo similar. Y esto porque el Señor había llegado a un lugar donde ni siquiera lo recibieron, donde le dijo, Simón, llegué a tu casa y tú ni siquiera me diste beso, ni siquiera como cuando llegamos aquí, ni siquiera te arrodillaste, ni siquiera dijiste amén, ni siquiera. Dice, y esta mujer, si no se ha cansado de lavar con sus lágrimas mis pies. Yo a ti te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Tema de hoy, al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Vamos a iniciar con la lectura. Dice en el verso 36, está titulado Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Verso 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Y vamos a reflexionar en esta parte. ¿Por qué esta mujer hacía eso? Esa fue la parte que nosotros vimos. Esta es la parte que nos registra Lucas de los testigos de aquellos días que contaron. Pero, ¿qué fue lo que tuvo que pasar antes? ¿Qué sucedió? ¿Qué le fue revelado a esa mujer para que estuviese en esa condición? ¿Había entendido algo? ¿Que era el Hijo de Dios? Y sobre todo, quizás le había sido revelado cómo iba a morir, cómo iba a ser sacrificado, cómo iba a ser golpeado. Y entonces ella, cuando llegó delante de él, se desvivió en llanto y nadie entendía, solamente ella entendía lo que estaba pasando y el Señor, porque ella sabía lo que le iba a pasar. Y entonces por eso es que llega delante del Señor y llora porque sabe lo que le van a hacer, sabe lo que iba a suceder, y la única manera de demostrarle al Señor que estaba con él era llorando a sus pies. Y entonces la mujer nos cuenta el 38, dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Cuando nosotros estamos quebrantados, miren, no sé si recuerden la parte donde Gedeón llega delante del ejército para pelear, y su ejército no era muy grande, eran solo 300 hombres. Pero esos cántaros simbolizaban el corazón de cada uno de ellos, ¿sí? Esa luz que estaba dentro de los cántaros representaba la palabra de Dios que estaba en cada uno de ellos. Y cuando todos pensaban que no iban a poder vencer con tan poquitos, cuando todos los menospreciaban, cuando todos pensaban que solamente podían vencer si eran muchos, llega la palabra de Dios a Gedeón y da la orden de llenar, de poner en sus cántaros, ¿sí?, fuego, y quebrar sus cántaros a la hora que se oyera la trompeta. Cuando llegas a la iglesia, tú quiebras tu cántaro, estás oyendo la trompeta, estás oyendo que está sonando para que alabes a Dios, y no alabas. Lo mismo le pasó a Simón, ¿sí? Ni caso le hizo a Jesús. Y a veces somos nosotros así, que Gedeón, cuando da esta orden, y entonces sonaron las trompetas, por los que se acuerdan, y se dará cuenta que al quebrar los cántaros, esa luz que estaba en cada uno de los cántaros a lo largo del valle asustó al ejército enemigo. Y podemos ver cómo la victoria se dio porque hubo alguien que le creyó. Fue la confianza que tuvo Gedeón en Dios. Porque muchos hablaban de Dios, pero solamente Gedeón tuvo confianza en Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Nosotros hablamos de Jesús, pero no confiamos en Jesús. Hablamos de Dios, pero nuestra confianza está en las cosas materiales, y entonces cuando vienen las situaciones y los problemas, esto nos tambalea. Estábamos viendo en internet, hicieron 2 maquetas. Una maqueta la hicieron sin los soportes que se había puesto
por ley que se agregara, y la otra tal y como habían sido las recomendaciones. La maqueta era a escala, yo creo que cada casa tenía el tamaño de una persona, y eran dos puestas sobre una mesa, y entonces llega de repente el arquitecto y mueve la mesa. La casa que tenía los soportes, a pesar del movimiento, se mantuvo, pero la casa que no tenía los soportes se vino abajo, ¿sí? Y la parte de enfrente, no toda la casa, pero sí la parte de enfrente se venció. Y esto que nos enseña, miren, eran dos casas, ambas tenían el mismo diseño, ambas estaban construidas con el mismo propósito, que era que alguien viviera dentro de la casa, pero solamente una se mantuvo en pie cuando vino el temblor. Y la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuál es nuestra casa? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está, Gabriel? ¿Cómo estamos? O sea, ¿podemos resistir un ataque? ¿Podemos resistir un temblor? ¿Nuestra casa está sobre la roca? ¿Nuestra casa está sobre la arena? ¿Dónde tenemos nuestra confianza? ¿Sí? ¿En quién hemos confiado? Cuando vengan los tiempos difíciles, las tribulaciones, ¿cómo va a estar tu fe? ¿De verdad estarás en pie testificando que has permanecido? ¿O simplemente dejarás de buscar a Dios? ¿Sí? Lo único que hacen las pruebas es manifestar quién es de oro y quién es de barro. En los problemas se van a manifestar los que son de Dios. Es como tus amigos. Tus amigos solamente van a estar el día que estés en un hospital, el día que estés en una tribulación. O sea, ellos van a manifestar tus amigos. El día que das un cumpleaños, tu casa se va a llenar, pero el día que tengas un problema, solamente van a estar 2 o 3, ¿sí? Los dedos de las manos te van a sobrar para contar a los que estarán contigo el día de tu aflicción. Y esto es así. Seguimos leyendo en el 39 de la lectura de Lucas. Y dice que cuando vio esto el fariseo, la mujer, ¿se acuerda? La mujer que había entrado y lloraba a los pies de Jesús. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, que lo pensó, no lo externó, ni siquiera se lo dijo a alguien, simplemente lo pensó. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer le toca, que es pecadora. Vean, porque uno de los defensores más grandes de la mujer fue Jesús. Las mujeres de algunos días que se consideran feministas, a veces podría catalogarse como indignas de considerarse como Jesús querría que estuvieran. Pero, sin embargo, el modelo que Jesús nos pone en su palabra es darle dignidad a la mujer, darle un propósito, y no solo eso, también darle el respaldo y decirle que vale, que tiene algo valioso para Dios y que hay alguien que la ama y que podría estar en ese lugar aún siendo partícipe como cualquier otro varón. Y vean, porque dice, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que le toca, que es pecadora. Entonces, fíjense, Jesús conocía sus pensamientos, porque sabemos que el Señor puede ver tus pensamientos en tiempo real. O sea, apenas la vas a pensar y Él ya sabe lo que estás pensando. Dice que respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores.
el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, Simón, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco se le ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vean, porque es el mismo proceso que utiliza para la restauración el Señor. ¿Sí? Ante alguien que te menosprecia, que te desprecia, que no te ama, Él te exalta. Ante alguien que no valora lo que tú eres, lo que tú tienes, el Señor es el que te exalta. Pero ahora vamos a ver. Porque esta mujer tuvo el ánimo, y no solo eso, sino que la revelación para reconocer que Él era el Hijo de Dios y llegar, postrarse delante de Él y llorarle. Y llorarle no como lloramos cuando estamos orando, nada más porque pues ya nos acostumbramos a derramar lágrimas cuando estamos orando, no. Orar con tristeza, orar con un corazón que se desgarra por lo que sabe que va a pasar, y un corazón que está tan triste que no puede mantenerse en pie, y entonces cae a los pies del Señor y le llora y le dice, te amo, Señor, o perdóname por todas las cosas que he hecho, ¿sí? Restáurame otra vez, ¿no? No sé, porque hubieron muchos hombres que reconocieron esto también, como Juan el Bautista. Señor, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes a mí? Y nos damos cuenta cómo hubieron una serie de personas que buscaban su presencia. Miren, en aquel tiempo también hubieron muchos que afirmaban que eran la iglesia verdadera. En aquel tiempo también habían muchos que menospreciaban el ministerio de Jesús, que menospreciaban el ministerio de Juan el Bautista, que hablaban acerca del reino de los cielos. Hubo mucha gente, ¿sí? Generalmente los que buscan a Dios a veces son poquitos. Miren, no importa que haya multitud, son poquitos. ¿Sabe por qué fueron escogidos 300 personas allá con Gedeón? ¿Sabe por qué? En medio de toda esa prueba, Dios manifestó solamente a los que buscaban de Dios. Eran 10,000 soldados, solo 300 tenían la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Solo 300 quebraron sus cántaros y manifestaron la luz que estaba en sus corazones. Los demás iban a la guerra, pero iban a pelear con sus propias armas, con sus propias fuerzas, y no iban representando al Señor. Pero los que llevaban un corazón de león, miren, porque a veces nos damos por vencidos y dejamos de pelear cuando viene la aflicción. Y nos tiramos, y si tiramos la toalla, y nos olvidamos, pero yo había escuchado una predicación, que el día que no tuve ánimos para predicar, no tuve ánimos para dar la palabra, no tuve ánimos ya para nada, y entonces oigo una predicación que decía, tú nunca
has dejado de predicar, nunca, a pesar de que te dicen 2 minutos antes, 1 minuto antes que te toca predicar, jamás has dejado el micrófono, te has parado ahí, nunca has soltado el púlpito, siempre aunque había hospital, aunque había tristeza, aunque había necesidad, aunque había enfermedad, ahí estabas parado. Dejarás mi alabanza porque hoy no tienes ánimo para predicar. Y eso es lo que nos levanta, que el Señor, ¿sí?, tiene más confianza en nosotros de lo que nosotros en Él. Ha llegado el momento, ¿no?, cuando el Señor a veces te tiene que decir, o sea, llegas a mi presencia y ni siquiera me buscas, llegas a mi templo y no te importa, llegas a donde estoy yo y ni siquiera clamas, o sea, ya eres un mueble, no quieres servir a Dios. Y entonces le dijo eso a Simón, Simón, sí, yo llegué a tu casa y ni siquiera me recibiste, ni siquiera me diste agua para lavar mis pies, no te importó, ni siquiera me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Pero a ti te digo, Simón, que sus muchos pecados les son perdonados, dice, porque amó mucho. Y es lo mismo que viene para nosotros. Miren, David era un hombre que fallaba, y fallaba mucho, pero también amaba al Señor mucho. Y todos sabían que él era una lámpara de Dios en la tierra, porque el Señor tenía, a pesar de que lo corregía, a pesar de que lo regañaba, sabía que el Señor estaba con él. Por eso el pueblo lo seguía. Y hubo mucha gente que aprovechó para atacar a David, y Dios lo mantuvo. Y hoy vemos, ¿no?, cómo Dios puede restaurar muchas personas. Y bueno, cuando Dios permite las cosas es porque tiene un propósito. Habíamos hablado en otro tiempo, las cosas que suceden no pasan porque sí, tienen un propósito. Cuando alguien se me muere en mi familia, no pasa porque sí, tiene un propósito. Cuando a veces yo tengo una debilidad, no me pasa porque sí, tiene un propósito. Dios quiere fortalecer esa área y para después darle más. ¿Por qué a veces Dios no te lleva al éxito? Tiene un propósito. Si te prospera ahorita, dice, entre más altas subas, más dura es la caída. Entonces, no te lo puede permitir. Aunque tengas talento, aunque cantes bien bonito. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Y cuando llega eso, cuando ya estás listo, entonces es cuando Dios te dice, es el momento. Aunque tú digas, no, Señor, mira, no sirvo para nada, deséchame, mátame, quítame la vida. ¿Para qué me quieres aquí? Nada más soy como un mueble delante de tu presencia. Y entonces el Señor dice, no, es el momento. Es tiempo. Ahora es cuando estás listo. Ahora es cuando puedes hacer el trabajo. ¿Sí? Porque los que llegaron temprano, que vieron, ¿qué decía la canción? La gloria postrera será mayor que la primera. Y el tiempo de bendición va a haber, y tu copa va a rebosar. Pero necesitamos nosotros meternos a su presencia. Derrama tu corazón, dice, a los pies de Jesús. Quiebra tu cántaro, ya, deja de permanecer como antes. Es tiempo de que no solamente te comportes como un congregante, como una congregante, sino que ahora vayas más allá, ¿sí? Porque Dios escoge ciertas personas, pocas personas, para levantar una gran obra. Pero Dios tiene que mandar aflicción. Y en el caso de Gedeón, tuvo que asustarlos para que muchos se quisieran retirar. Miren, ellos iban con 10,000 personas. ¿Cuántos eran en el enemigo? Les triplicaban. Y entonces el Señor les dice, diles que aquel que tenga miedo, que tenga esposa, que bueno, que se acaba de casar, no sé, todo lo que les haya dicho, pues que se regrese. Y de todos se regresó un gran número. En eso, el Señor vuelve a decirles que son demasiados, otra vez.
pasó la misma prueba. El caso es que quedaron 300. Miren, a usted le dicen, no, voy a barrer. No, así déjalo, te lo hago yo. Ah, bueno, como el día que Deborita, lo recuerdo porque mi hija se acercó con su mamá y le dijo, mamá, estás lavando, ¿te ayudo? No, hija, ah, bueno, y se fue. Y dijo, ni siquiera me rogó. Y así pasa en la iglesia, ¿no? Cuando enseño, cuando llegamos a su presencia, voy a predicar, no vayas a predicar, ah, bueno. Y entonces ya no lo hacemos, empezamos a dejar el trabajo de Dios, empezamos a dejar la obra de Dios, y esto pues va rezagándose, porque al final pues Dios nos empieza a mostrar que nos empezamos a comportar como Simón, ¿sí? Que recibe el Señor y nada más estaba criticando, porque si nosotros vemos, Lucas lo escribió porque le fue revelado que el Señor estaba viendo sus pensamientos, pero en realidad estaba criticando sin que nadie lo viera. Miren, no decía nada, estaba tranquilo, estaba sentadito, aparentemente no me extraña, pero estaba con sus pensamientos en otra cosa. Estaba nada más criticando cómo estaba el que iba llegando, pero en eso le tocó criticar a la mujer, y es donde Jesús le para el alto y lo tiene que exhortar. Miren, a veces nosotros nos tiene que pasar eso porque nosotros nos convertimos en Simones. Vas a adorar y dices, Simón, pero no lo hacemos. Y entonces nos comenzamos a volver como este hombre. Y cuando llega gente que a pesar de su condición, a pesar de su menosprecio, a pesar de que le dicen que es una pecadora, pero llega a los pies del Señor, ellos nada más se ponen a criticar y criticar. No te detengas por la gente que te esté criticando, porque tú vas a servir al Señor de los ejércitos. Y hoy Dios quiere hacer algo mucho más grande, como decía o dice su palabra, la gloria postrera que sea mayor que la primera. Mira, si le servías con ánimo, ahora sírvele con triple ánimo y con alegría, y no solamente eso, ¿sí? Que otros puedan ver, porque a veces Dios permite caídas para que vean. Otros, va a haber gente que diga, no, Dios no me puede perdonar, y entonces que tú te puedas levantar y decirle, yo me pude levantar, tú puedes levantarte. No importa la circunstancia, ni la tribulación, ni la angustia. Tú puedes levantarte. Entonces, como les digo, todo eso no pasa de gratis, sino que llega el tiempo en el que Dios muestra cómo puedes levantarte a través de testimonios de ungidos, aún en la palabra de Dios, que cayeron y se pudieron levantar, ¿no? Y vemos, quizá no tengamos que pasar por tantas situaciones. A veces nosotros somos los que nos gusta la vida difícil, nos gusta sufrirle, ¿no? Pero si nosotros reflexionamos, o sea, no tenemos que pasar por tantas situaciones. No tenemos que esperar a que nos piquen nuestros ojitos, a que nos corten nuestro pelito, a que nos amarren a una piedra de molino. O sea, aún estamos a tiempo, por las buenas. Dice su palabra, antes que se quiebre el cántaro, antes que vengan los días difíciles. Mira, estábamos platicando ayer con una mujer, es una enfermera que nos ayudaba en el hospital, y que le comparto la palabra, y ella decía la alegría de que a pesar de tantas situaciones malas, Dios había sido bueno con ella. ¿Cómo? Pues que no estaba en una cama de hospital, y lo mismo que te digo a ti, no estás en una cama de hospital. ¿Qué nos impide llevar el mensaje? ¿Qué nos impide llevar la palabra? ¿Sí? Cuando ya te intuben, cuando ya no te puedas mover y no puedas ni pronunciar una palabra, entonces tendrás un pretexto. Ahorita no. ¿Por qué? Porque no tienes pretexto. ¿Sí? Tú fuiste puesto o fuiste puesta para ir por esa oveja número 100. ¿Y ya fuiste? Ni siquiera te has movido. Y vean, porque este ánimo que Dios le da al pueblo, solamente lo pueden recibir aquellos que tienen la presencia de Dios. Donde
la gente se compromete con su mensaje, se compromete, quiere ir y arrebatar a las ovejas. No se espera a que pase y ver cómo pasa la mosca. No. Dios está llamando guerreros con un ánimo diferente, con gente que tenga esa revelación y se postre ante su presencia y también se interese por los demás, para que ya dejemos de ser unos muebles. A veces, fíjense, los muebles los quitamos, los ponemos, los quitamos, los ponemos, y cada semana es lo mismo, ¿sí? Porque son muebles, realmente no tienen una capacidad de decidir, no pueden hacer más cosas. Pero ¿qué con nosotros? Nosotros no somos muebles y podemos hacer mucho más. Puedes hacer la diferencia para que entonces el Señor pueda demostrarle al enemigo que nosotros somos sus guerreros. Quiebra tu cántaro, deja ver esa luz que está atrapada ahí. Para que el enemigo tenga temor, tú tienes que primero tener valor. Y entonces avanzar, amén. Y entonces, este fue el tema del día de hoy, ¿sí? Nosotros necesitamos estar en su presencia para ir al siguiente nivel. O sea, para poder nosotros... Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González, alabanza y adoración, Esmeralda Cruz, logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga. Hemos presentado Noches de Victoria, proclamando la bondad de Jesucristo.